La calidad de una bebida destilada es la de su materia prima, porque no hay que olvidar que las otras partes que la conforman son simplemente agua y alcohol. En ese sentido, el tequila podría ser catalogado como la bebida destilada de mayor calidad en el mundo, porque el agave produce fructuosa, que es una miel menos dañina que la obtenida de las cañas para el ron o de las uvas y los granos para el coñac o el whisky. La clave de que el tequila mantenga su prestigio internacional está, según dicen los especialistas, en que la norma oficial mexicana sea modificada y no se permita ya que se le llame tequila a una bebida que únicamente tiene el 51% de agave y por lo tanto en realidad es un tequirrón, para que se llame únicamente tequila al que es 100% de este agave. Definitivamente la denominación de origen es el nombre de una región geográfica de un país que permite, que se le da ese nombre en base a las características que ha tenido, tanto que contribuyeron factores naturales y humanos para que pudiera ser digno de esa distinción de una denominación de origen. Factores naturales como puede ser el clima, la temperatura, el suelo, el tiempo de exposición al sol, las características. Esto hablamos de los factores naturales. Cuando hablamos de los factores humanos vemos la tradición, los procesos que van siendo heredados de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, en los cuales, por ejemplo, para el tequila en lo particular tenemos labores como la jima. Una denominación de origen, como la es el tequila, está vinculada a una norma oficial mexicana. En México tenemos dos tipos de normas. Normas voluntarias, que son las CNMX, como pudieran ser los sistemas de aseguramiento de la calidad ISO 9000, y las normas oficiales mexicanas. Esas son de cumplimiento obligatorio. Entonces, la denominación de origen está vinculada a la norma oficial mexicana, que es la NOM 006 SCFI 1994, bebidas alcohólicas, tequila, especificaciones. Y contempla prácticamente las reglas para hacer tequilero y comercializar el tequila, ¿no? En ellas se dan los métodos de prueba, las operaciones unitarias, que hablamos desde la jima, la extracción de jugos, fermentación, destilación, envasado y etiquetado. Prácticamente, y vienen contemplados las reglas muy claras para que no haya dudas de nadie, ¿no? Esta norma oficial mexicana es revisable en México por ley. Todas las normas oficiales mexicanas se revisan cada 5 años. Esta se publicó prácticamente, aunque es 94, se publicó en septiembre de 1997. Entonces ya cumplió sus 5 años. Quien administra esta denominación de origen, el titular es el Estado mexicano. Entonces el Estado mexicano está proponiendo esa modificación en el tema de que hoy en día la categoría tequila sí se puede exportar a granel, que ya no se exporte. Con ello, pues prácticamente se tendrían estos 88 millones de litros aproximadamente que se exportaron el año pasado, pues tendrían que ser envasados de origen. Prácticamente la propuesta del gobierno es buscar una alternativa para garantizar que los consumidores no sean engañados y fortalecer la denominación de origen, porque es un patrimonio de México y la decisión la toma México. Se está tratando de definir en la norma. Se están contemplando también el que exista de manera voluntaria en las categorías tequilas poder hacer tequilas, por ejemplo, con limón, tequilas con naranja, etc. Se están modificando también los parámetros físico-químicos dentro de la tabla para hacerlos mucho más estrictos y de los componentes que debe de llevar y que no debe de llevar el tequila, para evitar que algunos le pongan algo fuera de las especificaciones. Pero además tenemos la propuesta de parte de la Secretaría de Economía, de la Dirección General de Normas, que para hacerle un frente a estos problemas de falsificación, de adulteración, en un año llevamos destruidos más de 1 millón de litros. Porque el problema de la adulteración probablemente es la bebida más adulterada del mundo, el tequila. Se reconoce dentro de México que más de la mitad del tequila que se consume en México es adulterado. Eso lo reconocen las propias autoridades y ahí están, lo dice el Consejo Regulador del Tequila, lo dice la Cámara, lo dicen las autoridades de la SECOFI o la Dirección General de Normas. Es decir, es una realidad pues aceptada porque es una realidad. Pero aparte en el extranjero,
también se produce tequila. Por ejemplo, hay marcas de tequila chilenas que tienen más de 25 años en el mercado. Hay marcas de tequila griegas y españolas y francesas que tienen muchos años en el mercado. Creo que muchos de los problemas que se generan en el envío de tequila a granel es fundamentalmente una falta de control del producto. Le puedo poner un ejemplo. Una compañía productora en México envía un producto a granel y luego, bueno, pues posteriormente se pierde totalmente el control y la trazabilidad. Esto no estoy diciendo que se adultere. Lo que puede pasar es que se distribuye entre diferentes tipos de productores, entre diferentes envasadores y que lo envasen con diferentes marcas. Otra parte muy importante que hay que considerar es que ese tequila que se va a granel no es producto terminado, es materia prima. No, ahí hay confusión de términos. Una cosa es el producto terminado, otra cosa es la materia prima. Ese tequila que se va a granel no es un producto que se pueda tomar directamente porque está a una graduación de 55 grados. No se puede tomar. Ese tequila se reformula en el extranjero y se envasa con otras marcas. El que se envase en la región de denominación de origen pues le da un valor agregado al producto que los consumidores aprecian. A México, la exportación a granel no le reporta nada, porque ni paga IEPS ni paga IVA. A México, que es el propietario de la denominación de origen, no le reporta absolutamente ningún beneficio la exportación a granel, absolutamente. A los propios industriales, aunque les cuesta trabajo entenderlo, y los tienen que defender quienes ellos creen que lo estamos atacando cuando les decimos, es que te perjudica. Te perjudica, ¿por qué? Porque resulta que en el extranjero vas a ver marcas de tequila que no son ni siquiera mexicanas y que te están haciendo competencia. Y ese tequila granel es el causante de que nosotros vemos en la estantería de los supermercados en el extranjero o en las licorerías en el extranjero, tequilas de $4. ¿Por qué? Porque como se los exportan a granel y allá lo pueden reformular y pueden darse ese gusto de vender tequila a $4. Eso es una competencia desleal a los tequilas mexicanos genuinos, puros, naturales, y que no se pueden comparar una cosa con otra. Pero también sabemos que hay compañías, o hay más que compañías, personas que intentan aprovecharse de esa fama que tanto empresas mexicanas como empresas de otros países, empresas norteamericanas, europeas, han hecho con el tequila y han hecho una buena fama del tequila. Entonces, aprovechando toda esa fama, se cuelgan de esa fama y lo que hacen es envasar productos que incluso a veces ni siquiera tienen nada de tequila enviado de México. En la medida que se comercializa exclusivamente embotellado de origen, se facilita más la vigilancia. Al Consejo Regulador le facilitaría muchísimo su labor, que es importantísima, y la podía ejercer con alta eficiencia si se manejara exclusivamente embotellado de origen. ¿Qué significa esto? Aparte de los beneficios que dejaría la derrama económica en el área por el embotellado, las botellas, las etiquetas, el cartón, los empaques, los transportes, etc., hay que remontarnos también a analizar desde el punto de vista mercadotécnico y comercial y financiero. El tequila granel nunca ha sobrepasado los $3, aún en tiempo de escasez de agave, nunca ha sobrepasado los $3 el precio, el litro de exportación. En cambio, el tequila envasado de origen anda sobre el orden de los $18 por litro. La diferencia en cuanto a hacerlo envasado de origen o no hacerlo envasado de origen no es realmente significativa. Los costos de transporte, las cuestiones de impuestos, yo creo que esto es algo en lo que se puede trabajar para poder realmente llegar a un nivel competitivo. Quiero decirle, por ejemplo, que Cazadores, la empresa Cazadores, que se dedica exclusivamente a tequila embotellado, no comercializa tequila granel. Herradura, que produce exclusivamente tequila embotellado, no produce tequila granel, no vende tequila granel. Esas dos empresas dejan más impuestos que el resto de todas las demás. Es decir, le dan más beneficio a México y crean más fuentes de trabajo y son más útiles porque consumen más agave que todos los demás. Uno de los funcionarios que rigen las bebidas alcohólicas en Estados Unidos y que vino a la negociación para impedir que el gobierno mexicano, valga la redundancia, impidiera la exportación del tequila granel, dice que el mercado del tequila es de $2.300 millones.
La exportación de tequila a granel le reporta a México 300 millones de dólares. Y no nomás a granel, por todas las exportaciones de tequila reportan sobre 300 millones de dólares. ¿En dónde está el negocio? ¿En qué forma? Ahí nos está diciendo que México participa de esos 28,000 millones de dólares, México participa con 300 millones de dólares por exportar el tequila a granel. Y tienen miedo y decir, si no les mandamos el tequila a granel no los van a comprar. ¿No los van a comprar qué? Porque resulta que ellos no están comprando tequila. Están comprando materia prima, no están comprando tequila. Por otra parte, históricamente también está demostrado y estadísticamente, hay casos en que tequileros, precisamente justamente los tequileros que venden a granel son los que viven más crisis que los que se manejan con marca, con embotellado de origen. ¿Por qué viven más crisis? Porque dependen de un cliente mayorista en el extranjero, y ese cliente, y hay casos, y casos tangibles de todo mundo conocidos, en que esos clientes de buenas a primeras, porque en Estados Unidos declararse en quiebra es uno de los deportes nacionales, ¿sí? Desaparecen y dejan colgado de la brocha aquí a los industriales que para suministrarles tuvieron que hacer compras anticipadas de agave. Y hay el caso de una empresa de los Altos de Jalisco que llegó a estar en los más altos niveles de producción y que eso le pasó, que de buenas a primeras su broker norteamericano le dijo, ya no te puedo comprar. Y este señor tenía compras por 5 años de agave y ya no tenía quien le comprara esas cantidades tan enormes y quebró, perdió su empresa, una empresa familiar fundada en la primera década del siglo XX. Como se mencionó en el corte anterior, los problemas de que el tequila se vaya a granel de nuestro país, en primer lugar es que se puede adulterar más fácilmente. En segundo lugar, que muchas veces la disparidad entre el precio del tequila vendido a granel y el que luego tiene cuando se pone en una botella es enorme, puede llegar a ser entre $1 hasta $10. Y por otro lado, que aparecen un montón de marcas no registradas en nuestro país. Pero ¿sabe qué? Este problema no es nuevo. Desde 1994, el gobierno de ese momento había dicho que iba a legalizar el embotellado de origen. Y sin embargo, aunque parezca broma macabra, esos desplegados que usted está viendo en la pantalla no son del 2003, esas felicitaciones eran del 94. Sin embargo, parece que pesó más, por un lado, la presión de los extranjeros que importan a granel, y también el de algunas empresas nacionales que solamente miraban a corto plazo las ganancias que obtenían. ¿Qué le parece si escuchamos ahora las virtudes que tendría el embotellado de origen? Esta medida ayudaría evidentemente a fortalecer las inversiones que ellos tienen allá, porque eliminaría cualquier intento de alguien que quisiera defraudar al consumidor en los Estados Unidos engañando con productos que no son tequila. ¿Sí? Si ya tienen la garantía de que van a venir desde la denominación de origen embotellados, ¿sí? Y con la certificación del Consejo Regulador del Tequila. Tenemos que entrar a un nivel de competitividad internacional en el que el tequila va a competir con otras bebidas y de nosotros va a depender que cuidemos ese mercado y que el hecho de que nosotros estemos envasando acá no nos va a sacar del mercado, porque definitivamente lo que menos buscamos es de que al tener un envasado de origen, el mercado del tequila se vaya a perder porque los costos se elevan por encima de otras bebidas y finalmente el consumidor decide no comprar nuestro producto o los productos que se envasen en México por el costo. Pero al parecer también hay algunos productores de tequila mexicanos, miembros de la Cámara, que están en contra del embotellado de origen. Me pregunto si eso tendrá que ver con que esas empresas tienen sobre todo capital extranjero o incluso se trata de mexicanos que, como usted dice, pues simple y sencillamente quieren sus ganancias ahorita y no les interesa la cuestión estratégica. Son empresas, holdings transnacionales que son controladoras de las grandes empresas productoras de tequila y que ellos, como tienen sus instalaciones en el extranjero y manejan sus marcas en el extranjero, a ellos obviamente no les conviene
crearon toda una infraestructura para hacer el negocio fuera de México, no en México. Ese es llamémoslo al pan pan y al vino vino. El negocio del tequila está fuera de México, no dentro de México. Entonces, para ellos lo que les conviene es mandar la materia prima al extranjero, sobre todo a Estados Unidos, y en Estados Unidos embotellan y comercializan. El gobierno mexicano, para unas cosas sí ejerce el dominio de la denominación de origen y dice, ok, yo soy el dueño, soy propietario de la denominación de origen y entonces yo permito que se cambie la formulación como yo quiera y cuando yo quiera y cuando yo lo autorice, ¿sí? Pero no lo ejerce hacia consumidores extranjeros. Es decir, ok, yo soy el dueño de la denominación de origen y tengo argumentos históricos y científicos para establecer las especificaciones de mi producto. Y en el libre comercio, yo como propietario de una marca registrada o como propietario de una denominación de origen, yo puedo establecer las condiciones de su comercialización y en libre mercado el que quiera comprar, compra y el que no, no. A pesar de que todo el mundo sabe que el tequila es mexicano y que nuestro país es el que ostenta la titularidad de la denominación de origen del tequila en el mundo, la realidad es que las inmensas y multimillonarias ganancias del mercado del tequila pues no son para los mexicanos. Un porcentaje sustancial de la industria tequilera está en manos de los extranjeros. No solamente son los poseedores de las principales marcas reconocidas en el país, sino que también exportan el tequila a granel, con lo que por un lado se favorece su adulteración y por otro lado también se ahonda la brecha entre el precio que pagan por el tequila en México y lo que luego cobran a la hora de venderlo, así como una infinidad de marcas que no son reconocidas aquí para nada. Finalmente, en nuestro país se ha decidido a tomar un conjunto de medidas que son correctas, la propia denominación de origen, también la existencia del Consejo Regulador del Tequila y la reciente decisión del gobierno de impulsar el embotellado o el envasado de origen. Sin embargo, estas medidas correctas no serán totalmente insuficientes si no se garantizan dos cosas. En primer lugar, que esta vez no se vaya a ceder ante las presiones de tanto la industria extranjera como nacional de no aceptar el embotellado de origen. Y en segundo lugar, pues la medida de fondo, que es modificar la norma oficial mexicana para que solamente se llame tequila al que es 100% de agave y no se siga vendiendo como tequila, lo que nosotros ya sabemos que es tequirrón. Un país que permite, que se le da ese nombre en base a las características que ha tenido, tanto que contribuyeron factores naturales y humanos para que pudiera ser digno de esa distinción de una denominación de origen. Factores naturales como puede ser el clima, la temperatura, el suelo, el tiempo de exposición al sol, las características, esto hablamos de los factores naturales. Cuando hablamos de los factores humanos vemos la tradición, los procesos que van siendo heredados de padres a hijos, de hijos a nietos, etcétera, en los cuales, por ejemplo, para el... Una bebida que únicamente tiene el 51% de agave y por lo tanto en realidad es un tequirrón, para que se llame únicamente tequila al que es 100% de este agave. Definitivamente la denominación de origen es el nombre de una región geográfica de dañina que la obtenida de las cañas para el ron o de las uvas y los granos para el coñac o el whisky. La clave de que el tequila mantenga su prestigio internacional está, según dicen los especialistas, en que la norma oficial mexicana sea modificada y no se permita ya que se le llame tequila a un... La calidad de una bebida destilada es la de su materia prima, porque no hay que olvidar que las otras partes que la conforman son simplemente agua y alcohol. En ese sentido, el tequila podría ser catalogado como la bebida destilada de mayor calidad en el mundo, porque el agave produce fructuosa, que es una miel menos